En los cielos de la Segunda Guerra Mundial, mientras los Spitfire británicos y los Messerschmitt alemanes capturaban los titulares, un cazabombardero estadounidense luchaba silenciosamente en todos los teatros de operaciones del conflicto. El Curtiss P-40, conocido por muchos nombres según su variante, desde Tomahawk hasta Kitty Hawk y Warhawk, representa una de las historias más fascinantes y subestimadas de la aviación militar del siglo XX. Hoy exploraremos por qué este avión, a menudo relegado a un segundo plano en los libros de historia, merece ser reconocido como uno de los cazas más importantes y efectivos de la guerra más devastadora de la humanidad. Capítulo 1. Los orígenes de una leyenda. El nacimiento del P-40. La historia del P-40 comienza en 1937, cuando la Curtiss-Wright Corporation inició el desarrollo de lo que se convertiría en uno de los aviones de combate más producidos de la Segunda Guerra Mundial. El proyecto surgió como una evolución natural del exitoso P-36 Hawk, pero con mejoras significativas que lo transformarían en una máquina de guerra formidable. El ingeniero jefe Donovan Berlin lideró el equipo de diseño, enfrentándose al desafío de crear un caza que pudiera competir con las nuevas generaciones de aviones de combate que estaban emergiendo en Europa. El resultado fue un diseño elegante pero robusto, caracterizado por su distintivo morro alargado y su configuración de ala baja. Las primeras pruebas. El prototipo XP-40 realizó su primer vuelo el 14 de octubre de 1938, pilotado por Edward Elliot. Desde los primeros momentos quedó claro que este avión tenía características especiales. Su motor Allison V1710 le proporcionaba una potencia considerable, mientras que su estructura robusta prometía una excelente capacidad de supervivencia en combate. Las pruebas iniciales revelaron un avión con excelentes características de manejo a baja y media altitud, con controles responsivos y una estabilidad excepcional. Sin embargo, también se hicieron evidentes algunas limitaciones que más tarde definirían tanto sus fortalezas como sus debilidades operacionales. El contexto histórico. Para entender completamente la importancia del P-40, debemos situarlo en su contexto histórico. A finales de los años 30, el mundo se preparaba para lo que muchos veían como un conflicto inevitable. Las potencias del eje estaban desarrollando nuevas tecnologías militares a un ritmo acelerado, y Estados Unidos se encontraba en una posición donde necesitaba modernizar rápidamente su arsenal aéreo. El P-40 llegó en el momento exacto. No era el avión más avanzado tecnológicamente, pero estaba disponible. Era confiable y podía producirse en grandes cantidades. Estas características, que algunos críticos verían como limitaciones, se convertirían en sus mayores fortalezas. Capítulo 2. Características técnicas y diseño. El corazón del guerrero, el motor Allison. El alma del P-40 residía en su motor, Allison Minpenny 1710, un motor de 12 cilindros en B líquido refrigerado, que producía entre 1150 y 1300 caballos de potencia, dependiendo de la variante. Este motor, aunque no era el más potente de su época, ofrecía características que lo hacían ideal para el combate a baja y media altitud. Una de las ventajas más significativas del motor Allison era su confiabilidad. Los pilotos desarrollaron rápidamente confianza en este motor, sabiendo que podía funcionar en condiciones extremas y llevarlos de vuelta a casa incluso después de sufrir daños considerables. Esta reputación de resistencia se convertiría en una de las características más valoradas del P-40. Sin embargo, el motor Allison también presentaba una limitación crucial. Carecía de un turbocompresor efectivo. Esto significaba que el rendimiento del P-40 disminuía significativamente en altitudes superiores a los 15.000 pies, una característica que influiría enormemente en sus tácticas de combate y en los teatros donde sería más efectivo. Estructura y construcción. El P-40 se construyó utilizando técnicas de construcción semi-monocasco, con un fuselaje de aleación de aluminio que proporcionaba una excelente resistencia estructural sin añadir peso excesivo. Esta construcción robusta permitía al avión absorber daños considerables y seguir volando, una característica que salvaría innumerables vidas de pilotos durante la guerra. Las alas del P-40 tenían una configuración de ala baja, con un perfil aerodinámico optimizado para el vuelo a alta velocidad a baja altitud. Esta configuración contribuía a la excelente estabilidad del avión y a su capacidad de maniobra en combate cerrado. El tren de aterrizaje retráctil del P-40 era particularmente robusto, diseñado para soportar aterrizajes en pistas improvisadas y condiciones difíciles. Esta característica sería crucial en los teatros del Pacífico y África, donde los aviones a menudo operaban desde pistas de tierra o coral. Armamento y capacidad ofensiva. El armamento del P-40 evolucionó a lo largo de su producción, pero generalmente consistía en 6 ametralladoras Browning de calibre 50 montadas en las alas.
Esta configuración proporcionaba una potencia de fuego formidable y concentrada, especialmente efectiva en ataques contra objetivos terrestres. Además del armamento fijo, el P-40 podía transportar una variedad de armamento externo, incluyendo bombas de hasta 500 libras y cohetes. Esta versatilidad lo convertía en un excelente cazabombardero, capaz de realizar misiones de apoyo cercano y ataque a objetivos terrestres con gran efectividad. La colocación del armamento en las alas, aunque presentaba algunos desafíos en términos de convergencia de fuego, tenía la ventaja de no verse afectada por la interrupción del motor, un problema común en los cazas con armamento montado en el morro. Capítulo 3. Variantes y evolución. Los primeros modelos, P-40 y P-40A. Las primeras variantes del P-40 establecieron las bases para toda la línea de producción. El P-40 original, a menudo llamado Tomahawk Mark I por la RAF, presentaba el diseño básico que se mantendría relativamente constante a lo largo de toda la producción. El P-40A introdujo mejoras en el blindaje y la protección del piloto, respondiendo a las lecciones aprendidas de los primeros combates en Europa. Estas mejoras incluían blindaje para el asiento del piloto y tanques de combustible autosellantes, características que aumentarían significativamente la supervivibilidad del avión en combate. La transformación, P-40B y P-40C. Con el P-40B, también conocido como Tomahawk Mark I-A, se introdujeron cambios más significativos en el armamento. Esta variante presentaba 4 ametralladoras de calibre 50 en las alas, marcando un aumento considerable en la potencia de fuego disponible. El P-40C llevó estas mejoras aún más lejos, incorporando un sistema de combustible mejorado y mejor blindado. Estas variantes comenzaron a ver combate real en las manos de pilotos británicos en el norte de África y con los tigres voladores en China. La madurez, P-40E Kitty Hawk. El P-40E, conocido como Kitty Hawk por la RAF, representa probablemente la culminación del diseño del P-40. Con 6 ametralladoras de calibre 50 y mejoras en el motor y la estructura, el P-48 se convirtió en la variante más ampliamente producida y utilizada. Esta versión vio combate extensivo en todos los teatros de la Segunda Guerra Mundial, desde las arenas del norte de África hasta las selvas del Pacífico Sur. Su versatilidad y confiabilidad lo convirtieron en un favorito entre los pilotos y comandantes por igual. Las últimas evoluciones, P-40F, K, M y N. Las variantes posteriores del P-40 introdujeron diversos experimentos y mejoras. El P-40F fue único en la línea por utilizar un motor Packard Merlin en lugar del habitual Allison, proporcionando mejor rendimiento en altitud pero complicando la logística de mantenimiento. El P-40K reintrodujo el motor Allison, pero con mejoras significativas, mientras que el P-40M y N representaron los intentos finales de mantener el diseño competitivo contra aviones enemigos más modernos. Aunque estas últimas variantes tenían mejor rendimiento, llegaron demasiado tarde para cambiar el destino general del programa. Capítulo 4. Los tigres voladores. La leyenda de Chenault. El nacimiento de una leyenda. Ninguna historia del P-40 estaría completa sin una discusión detallada de los tigres voladores, el famoso grupo voluntario americano que luchó en China, bajo el liderazgo del carismático Claire Chennault. Esta unidad no solo se convirtió en una leyenda por derecho propio, sino que también demostró el verdadero potencial del P-40 cuando era utilizado correctamente. Claire Chennault, un veterano de la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos, había sido enviado a China en 1937 como consejero de la Fuerza Aérea China. Chennault rápidamente se dio cuenta de que los métodos de combate aéreo tradicionales no funcionarían contra los aviones japoneses más maniobrables y desarrolló tácticas específicamente diseñadas para maximizar las fortalezas del P-40. Tácticas revolucionarias. Chennault entendió que el P-40, aunque no podía superar a los cazas japoneses en combate de giros, tenía ventajas significativas en otros aspectos. El P-40 era más rápido en picada, tenía mejor protección blindada y podía absorber más daño. Chennault desarrolló lo que se conocería como las tácticas de golpear y correr. Estas tácticas involucraban ataques desde gran altitud, utilizando la velocidad superior del P-40 en picada para atacar formaciones enemigas y luego escapar antes de que los aviones japoneses pudieran responder efectivamente. Los pilotos de los tigres voladores fueron entrenados específicamente para evitar el combate de giros y utilizar la velocidad y la potencia de fuego superior de sus aviones. Resultados extraordinarios. Los resultados de estas tácticas fueron extraordinarios. Entre diciembre de 1941 y julio de 1942, los tigres voladores reclamaron la destrucción de casi 300 aviones japoneses, mientras perdían solo 14 P-40 en combate aéreo. Estas cifras
aunque pueden incluir algunas exageraciones típicas de los informes de combate, representan una proporción de victorias extraordinaria. Más importante aún, demostraron que el P-40, cuando era utilizado correctamente y con las tácticas apropiadas, podía ser devastadoramente efectivo contra cualquier oponente. El impacto psicológico. El éxito de los Tigres Voladores tuvo un impacto psicológico que se extendió mucho más allá de sus victorias tácticas. En un momento cuando las fuerzas aliadas estaban sufriendo derrotas en todo el Pacífico, las victorias de los Tigres Voladores proporcionaron una luz de esperanza y demostraron que los japoneses no eran invencibles. La imagen icónica de los P-40 con sus característicos dientes de tiburón pintados en el morro se convirtió en un símbolo de resistencia y determinación aliada. Esta imagen perduró mucho después del fin de la guerra y sigue siendo una de las representaciones más reconocibles de la aviación militar americana. Capítulo 5. El Teatro del Pacífico. Las primeras batallas. Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, los P-40 estaban entre los pocos aviones aliados listos para el combate en el Pacífico. En las Filipinas, los P-40E del 24º Grupo de Persecución se encontraron luchando contra probabilidades abrumadoras desde el primer día de la guerra. Los pilotos estadounidenses, muchos de ellos con poca experiencia de combate, tuvieron que aprender rápidamente cómo luchar efectivamente contra los experimentados aviadores japoneses. Las primeras semanas fueron devastadoras, pero gradualmente, los pilotos aliados comenzaron a adoptar las tácticas que Chennault había desarrollado en China. Guadalcanal, la prueba de fuego. La campaña de Guadalcanal representó una de las pruebas más severas del P-40 en el Teatro del Pacífico. Operando desde Henderson Field, un aeródromo primitivo tallado en el coral, los P-40 enfrentaron no solo a los aviones japoneses, sino también a las condiciones más difíciles imaginables. Los aviones operaban en un ambiente de alta humedad, lluvia constante y ataques enemigos regulares. El mantenimiento se realizaba bajo fuego enemigo y los repuestos eran escasos. A pesar de estas condiciones extremas, los P-40 continuaron volando misiones día tras día. Los pilotos de P-40 desarrollaron una reputación particular por su efectividad en misiones de ataque terrestre. La robustez del avión y su capacidad para transportar bombas y cohetes lo hicieron ideal para atacar posiciones japonesas fortificadas y buques de suministro. Las Islas Aleutianas. En el teatro menos conocido de las Islas Aleutianas, los P-40 enfrentaron desafíos únicos. Las condiciones meteorológicas extremas, con vientos fuertes, niebla espesa y temperaturas bajo cero, presentaron problemas que no se encontraban en ningún otro lugar. Los P-40 demostraron una vez más su adaptabilidad y resistencia. Los mecánicos desarrollaron técnicas especiales para mantener los aviones funcionando en condiciones árticas, mientras que los pilotos aprendieron a navegar en condiciones de visibilidad casi nula. Australia y Nueva Guinea. En el teatro de Australia y Nueva Guinea, los P-40 jugaron un papel crucial en detener el avance japonés hacia el sur. Operando desde bases en el norte de Australia, los P-40 proporcionaron cobertura para las fuerzas terrestres aliadas y atacaron las líneas de suministro japonesas. La campaña de Nueva Guinea demostró particularmente la versatilidad del P-40. Los aviones fueron utilizados en roles de interceptación, apoyo cercano, reconocimiento armado y hasta evacuación médica de emergencia. Esta versatilidad operacional se convirtió en una de las características más valiosas del avión. Capítulo 6. El teatro europeo y mediterráneo. El norte de África, donde el P-40 brilló. Si hay un teatro donde el P-40 realmente demostró su valía, fue en las vastas extensiones del norte de África. Las condiciones del desierto, con sus extremos de temperatura, tormentas de arena y pistas primitivas, parecían hechas a medida para las fortalezas del P-40. La Fuerza Aérea Real Británica fue una de las primeras en reconocer el potencial del P-40 en este teatro. Los escuadrones equipados con Kitty Hawk se convirtieron en la columna vertebral de la Fuerza Aérea del Desierto, proporcionando tanto cobertura de caza como apoyo terrestre para las fuerzas del Octavo Ejército. Tácticas del desierto. En el norte de África, se desarrollaron tácticas específicas que maximizaban las ventajas del P-40. Los pilotos aprendieron a utilizar el terreno del desierto para sus ataques, volando bajo para evitar la detección radar y utilizando las dunas como cobertura. El P-40 demostró ser particularmente efectivo en ataques contra vehículos terrestres y posiciones fortificadas. Su robusta construcción le permitía sobrevivir al fuego antiaéreo que era devastador para aviones menos resistentes, mientras que su armamento de 6 ametralladoras proporcionaba potencia de fuego suficiente para destruir vehículos blindados ligeros. La campaña de Sicilia e Italia.
Cuando la guerra se movió a Sicilia e Italia, los P-40 continuaron jugando un papel importante. Sin embargo, aquí comenzaron a mostrar su edad en comparación con los nuevos cazas alemanes como el Focke-Wulf 190 y las versiones mejoradas del Messerschmitt 109. A pesar de estas limitaciones, los P-40 siguieron siendo valiosos en roles de apoyo terrestre y ataque a objetivos de oportunidad. Su capacidad para operar desde pistas improvisadas fue particularmente valiosa durante el rápido avance aliado por la península italiana. El Frente Oriental, una historia menos conocida. Una de las historias menos conocidas del P-40 es su uso por la Unión Soviética. A través del programa Lend-Lease, los soviéticos recibieron más de 2.000 P-40, principalmente variantes E y MMOE. Los pilotos soviéticos inicialmente tuvieron opiniones mixtas sobre el P-40. Estaban acostumbrados a sus propios diseños, que priorizaban la maniobrabilidad sobre la velocidad y la potencia de fuego. Sin embargo, gradualmente aprendieron a apreciar las cualidades únicas del avión americano. En el Frente Oriental, los P-40 fueron utilizados principalmente para apoyo terrestre y defensa de objetivos de bajo nivel. Su robustez y confiabilidad fueron particularmente apreciadas en las duras condiciones del frente ruso, donde el mantenimiento era a menudo mínimo y las condiciones operacionales extremas. Capítulo 7. Comparaciones con contemporáneos. Versus el Messerschmitt Bf-109. El Messerschmitt Bf-109 fue probablemente el oponente más común del P-40 en combate, y las comparaciones entre estos dos aviones revelan tanto las fortalezas como las debilidades del diseño americano. En términos de rendimiento puro, el Bf-109 tenía ventajas significativas, especialmente en altitud. Su motor supercharged le proporcionaba mejor rendimiento por encima de los 20.000 pies, y era generalmente más maniobrable en combate de giros. Sin embargo, el P-40 tenía sus propias ventajas compensatorias. El P-40 era significativamente más resistente que el Bf-109. Su construcción robusta y mejor protección blindada significaban que podía absorber más daño y seguir volando. Además, el P-40 tenía mejor potencia de fuego, con 6 ametralladoras pesadas comparadas con las 2 o 3 del 109. Versus el Focke-Wulf 190. El Focke-Wulf 190 representaba una generación más nueva de cazas alemanes y presentaba desafíos aún mayores para el P-40. El 190 era superior en casi todos los aspectos de rendimiento: velocidad, ascenso, maniobrabilidad y potencia de fuego. Sin embargo, incluso contra este formidable oponente, el P-40 tenía algunas ventajas. Su rango era superior, y su capacidad para transportar armamento externo lo hacía más versátil en misiones de ataque terrestre. Además, la experiencia acumulada de los pilotos aliados en tácticas anti-190 ayudó a compensar algunas de las deficiencias de rendimiento. Versus el Zero japonés. La comparación entre el P-40 y el Mitsubishi A6M0 es particularmente interesante porque representa dos filosofías de diseño completamente diferentes. El Zero priorizaba la maniobrabilidad y el rango sobre la velocidad y la protección, mientras que el P-40 hacía lo contrario. En combate directo de giros, el Zero era claramente superior. Podía superar al P-40 en ascenso y era mucho más maniobrable en combate cerrado. Sin embargo, el P-40 tenía ventajas cruciales en velocidad de picada, protección blindada y potencia de fuego. Las tácticas desarrolladas por Chennault y refinadas por otros comandantes aliados explotaron estas diferencias. Al evitar el combate de giros y utilizar ataques de alta velocidad, los pilotos de P-40 podían neutralizar las ventajas del Zero y explotar sus debilidades. Versus aviones aliados. Comparado con otros cazas aliados, el P-40 ocupaba una posición única. No era tan avanzado como el P-51 Mustang o tan versátil como el P-47 Thunderbolt, pero estaba disponible cuando esos aviones aún estaban en desarrollo. El Supermarine Spitfire, contemporáneo británico del P-40, tenía mejor rendimiento en altitud y era más maniobrable, pero el P-40 era más resistente y tenía mejor capacidad de ataque terrestre. El Hawker Hurricane, otro contemporáneo, era similar al P-40 en muchos aspectos, pero tenía menor potencia de fuego y velocidad. Capítulo 8. Innovaciones tecnológicas y lecciones aprendidas. Desarrollos en blindaje y protección. Una de las contribuciones más importantes del P-40 al desarrollo de la aviación de combate fue en el área de protección del piloto y supervivencia del avión. Las lecciones aprendidas en los primeros combates llevaron a mejoras significativas en el diseño del blindaje. El P-40 fue uno de los primeros cazas en incorporar blindaje integral significativo para el piloto, incluyendo un respaldo blindado para el asiento y protección para los tanques de combustible. Estas mejoras, inicialmente vistas como peso muerto que reducía el rendimiento, demostraron ser cruciales para la supervivencia del piloto en combate.
Los tanques de combustible autosellantes fueron otra innovación importante refinada en el P-40. Estos tanques, que podían sellar automáticamente pequeños agujeros causados por disparos, redujeron significativamente las pérdidas por incendios en vuelo. Avances en tácticas de combate. El desarrollo y refinamiento de tácticas de combate aéreo moderno debe mucho a las experiencias con el P-40. Las tácticas de Boom and Zoom, desarrolladas por Chennault, se convirtieron en doctrina estándar para cazas pesados que enfrentaban oponentes más maniobrables. Estas tácticas enfatizaban la importancia de la velocidad y la energía sobre la maniobrabilidad pura. Los pilotos aprendieron a utilizar la velocidad para controlar el combate, atacando desde posiciones de ventaja y evitando el combate prolongado, donde las ventajas del enemigo podrían manifestarse. Logística y mantenimiento de campo. La experiencia operacional con el P-40 también contribuyó significativamente al desarrollo de logística militar moderna. La necesidad de mantener flotas de aviones operando en condiciones primitivas llevó a innovaciones en mantenimiento de campo y suministro de repuestos. Los mecánicos desarrollaron técnicas de reparación de campo que permitían mantener aviones dañados en servicio con recursos mínimos. Estas técnicas, refinadas en los teatros del Pacífico y África, se convirtieron en procedimientos estándar para operaciones militares posteriores. Comunicaciones y coordinación. El P-40 también jugó un papel en el desarrollo de sistemas de comunicación y coordinación aérea modernos. La necesidad de coordinar grandes formaciones de cazas llevó a mejoras en equipos de radio y procedimientos de comunicación. Los sistemas de control de interceptación terrestre, desarrollados inicialmente para dirigir P-40 contra atacantes enemigos, se convirtieron en la base de los sistemas modernos de control de tráfico aéreo militar. Capítulo 9. El legado subestimado. ¿Por qué el P-40 es subestimado? A pesar de sus numerosas contribuciones y éxitos, el P-40 a menudo es pasado por alto en las discusiones sobre los grandes cazas de la Segunda Guerra Mundial. Hay varias razones para esta omisión, muchas de las cuales son injustas, ¿no? Primero, el P-40 nunca tuvo un momento definitivo de gloria como el Spitfire en la Batalla de Inglaterra, o el P-51 escoltando bombarderos sobre Alemania. Sus éxitos fueron distribuidos a lo largo de múltiples teatros y años, haciendo que su contribución parezca menos dramática en retrospectiva. Segundo, el P-40 fue gradualmente reemplazado por aviones más avanzados conforme la guerra progresó. Para el tiempo en que la guerra terminó, era visto como obsoleto comparado con los P-51 y P-47. Esta percepción de obsolescencia ha persistido en la memoria histórica. Contribuciones verdaderas a la victoria aliada. Sin embargo, un análisis objetivo revela que el P-40 hizo contribuciones cruciales a la victoria aliada que no deben ser subestimadas. Durante los primeros años críticos de la guerra, cuando los aliados estaban en la defensiva, el P-40 fue a menudo el único caza moderno disponible en cantidad suficiente. En el Pacífico, los P-40 ayudaron a detener el avance japonés durante los meses cruciales de 1942. Sin la resistencia proporcionada por estos aviones y sus pilotos, el resultado de batallas como Guadalcanal podría haber sido muy diferente. En África, los P-40 fueron instrumentales en la victoria de El Alamein y la subsecuente expulsión de las fuerzas del Eje del Norte de África. Su capacidad para proporcionar apoyo cercano efectivo fue crucial para el éxito de las operaciones terrestres. Impacto en el desarrollo aeronáutico. El impacto del P-40 en el desarrollo aeronáutico posterior también es frecuentemente subestimado. Muchas de las lecciones aprendidas durante su desarrollo y operación influenciaron el diseño de aviones posteriores. La importancia de la protección del piloto, demostrada vívidamente por el P-40, se convirtió en una consideración primaria en todos los diseños subsecuentes. La integración de blindaje efectivo sin comprometer fatalmente el rendimiento se convirtió en un arte refinado durante la era del P-40. Lecciones para diseñadores futuros. Las lecciones del P-40 también influyeron en la filosofía de diseño aeronáutico en formas más sutiles. La demostración de que un diseño suficientemente bueno, disponible en cantidad, podía ser más efectivo que un diseño perfecto, disponible en números limitados, influyó en las decisiones de adquisición militar durante décadas. Esta filosofía, a veces llamada la perfección como enemigo de lo bueno, se convirtió en un principio guía en el desarrollo de sistemas de armas durante la Guerra Fría y más allá. Capítulo 10. Historias de pilotos y experiencias personales. Ases del P-40. A pesar de las percepciones de que el P-40 era inferior a sus contemporáneos, produjo numerosos ases que demostraron las capacidades del avión en manos expertas. Estos pilotos no solo acumularon números impresionantes de victorias, sino que también refinaron las tácticas que maximizaban la efectividad del avión. Robert Scott,
quien voló con los Tigres voladores y más tarde comandó unidades de P-40 en el teatro China-Birmania-India, acumuló 22 victorias aéreas. Scott desarrolló muchas de las tácticas de ataque terrestre que se convirtieron en estándar para operaciones con P-40. Nicky Barr, un piloto australiano que voló P-40 en el norte de África, acumuló 12 victorias confirmadas y desarrolló tácticas innovadoras para el combate en el desierto. Barr enfatizó la importancia de utilizar el terreno y las condiciones atmosféricas del desierto para obtener ventaja táctica. Experiencias de combate. Las experiencias personales de los pilotos de P-40 proporcionan insights valiosos sobre las capacidades reales del avión, más allá de las especificaciones técnicas. Muchos pilotos desarrollaron un respeto profundo por la robustez y confiabilidad del avión, características que no aparecen en las hojas de especificaciones, pero que eran cruciales para la supervivencia. Los relatos de pilotos frecuentemente mencionan la capacidad del P-40 para traerlos a casa después de sufrir daños que habrían derribado aviones menos resistentes. Historias de P-40 regresando a base con agujeros de bala en motores, sistemas de control dañados y estructuras comprometidas son comunes en las memorias de guerra. El espíritu de camaradería. Los pilotos de P-40 también desarrollaron un fuerte sentido de camaradería y orgullo en su avión, a pesar de sus limitaciones conocidas. Esta lealtad no era ciega. Los pilotos entendían perfectamente las debilidades de su montura, pero también apreciaban sus fortalezas únicas. Esta conexión emocional entre piloto y máquina contribuyó significativamente a la efectividad operacional del P-40. Los pilotos que confiaban en su avión volaban más agresivamente y efectivamente, compensando parcialmente las limitaciones técnicas con superior habilidad y determinación. Adaptación y supervivencia. Las historias de pilotos también revelan la extraordinaria adaptabilidad humana bajo presión. Los pilotos de P-40 aprendieron a maximizar cada ventaja de su avión mientras minimizaban sus debilidades. Esta adaptación no era solo técnica, sino también psicológica. Los pilotos desarrollaron una mentalidad que enfatizaba la paciencia, la disciplina táctica y la explotación de oportunidades. A diferencia de los pilotos de aviones más maniobrables, que podían confiar en la superioridad en combate cerrado, los pilotos de P-40 tenían que ser más calculadores y estratégicos en su aproximación al combate. Capítulo 11. Análisis de producción e impacto industrial. Números de producción impresionantes. Una de las razones más convincentes para considerar al P-40 como subestimado es su extraordinario volumen de producción. Entre 1938 y 1944 se produjeron más de 13.600 P-40 de todas las variantes. Esta cifra lo convierte en el tercer caza estadounidense más producido de la Segunda Guerra Mundial, solo superado por el P-51 Mustang y el P-47 Thunderbolt. Estas cifras de producción no son accidentales. Reflejan la confianza que tenían los planificadores militares en el diseño del P-40 y su valor operacional. La decisión de mantener la producción del P-40, incluso después de que estuvieran disponibles diseños más avanzados, demuestra su importancia continuada para el esfuerzo de guerra. Eficiencia de manufactura. La producción del P-40 también demostró importantes avances en técnicas de manufactura militar. Curtiss Wright desarrolló métodos de producción en línea de ensamblaje que permitieron la fabricación rápida y eficiente de grandes números de aviones. Estas técnicas incluían la estandarización de componentes entre variantes, el uso de herramientas especializadas para acelerar el ensamblaje y la implementación de controles de calidad sistémicos. Muchas de estas innovaciones fueron posteriormente adoptadas por otros fabricantes y se convirtieron en práctica estándar en la industria aeronáutica. Impacto en la base industrial. La producción masiva del P-40 tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la base industrial aeronáutica estadounidense. Las fábricas construidas para producir P-40 proporcionaron la infraestructura que más tarde sería utilizada para producir aviones aún más avanzados. El programa P-40 también entrenó a miles de trabajadores en técnicas de manufactura aeronáutica. Esta fuerza laboral experimentada se convirtió en la columna vertebral de la industria aeronáutica durante y después de la guerra. Distribución global. Los P-40 fueron distribuidos a más de 28 países, aliados, a través de varios programas, incluyendo Lend-Lease. Esta distribución global no solo extendió el impacto operacional del avión, sino que también estableció relaciones industriales y militares que persistieron después de la guerra. Países como la Unión Soviética, Gran Bretaña, Australia, Canadá, Sudáfrica, China y muchos otros operaron P-40 en números significativos. Esta experiencia compartida con el mismo equipo ayudó a estandarizar tácticas y procedimientos entre las fuerzas aliadas. Capítulo 12. Comparación con el desarrollo de jets. El contexto de la transición tecnológica.
Para entender completamente por qué el P-40 es subestimado, es importante situarlo en el contexto de la rápida evolución tecnológica que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. El P-40 representaba la culminación de la tecnología de cazas con motor de pistón, pero su carrera operacional coincidió con el desarrollo de la tecnología de jets. El primer jet operacional, el Messerschmitt Me-262, voló por primera vez en 1942, cuando el P-40 estaba en el apogeo de su carrera operacional. Esta coincidencia temporal significa que el P-40 fue rápidamente eclipsado por desarrollos tecnológicos revolucionarios. Lecciones transferibles. Sin embargo, muchas de las lecciones aprendidas durante el desarrollo y operación del P-40 fueron directamente transferibles a la era de los jets. Los principios de protección del piloto, construcción robusta y versatilidad operacional desarrollados durante la era del P-40 se convirtieron en estándares para todos los aviones de combate subsecuentes. Las tácticas de combate desarrolladas para el P-40, particularmente el énfasis en velocidad y energía sobre maniobrabilidad, se adaptaron perfectamente a las capacidades de los primeros jets. Los pilotos entrenados en P-40 a menudo hacían la transición a jets más fácilmente que aquellos entrenados en aviones más maniobrables. El puente tecnológico. El P-40 sirvió como un puente tecnológico crucial entre las primeras generaciones de cazas y los diseños modernos. Su influencia puede verse en aspectos específicos del diseño de aviones que persistieron en la era de los jets. La configuración de armamento del P-40, con múltiples ametralladoras montadas en las alas, influyó en el diseño de armamento de jets tempranos. La filosofía de múltiples armas de fuego rápido se mantuvo relevante incluso cuando las armas específicas evolucionaron de ametralladoras a cañones. Capítulo 13. Impacto cultural e iconografía. El P-40 en la cultura popular. El impacto del P-40 se extiende más allá de sus logros militares para incluir un lugar significativo en la cultura popular. La imagen icónica del P-40 con dientes de tiburón pintados se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la aviación militar estadounidense. Esta iconografía fue establecida originalmente por los Tigres voladores, pero se extendió a muchas otras unidades que operaban P-40. Los dientes de tiburón se convirtieron en un símbolo de agresividad y determinación que trascendió las unidades específicas que los utilizaron. Representaciones en medios. El P-40 ha aparecido en numerosas películas, libros y otros medios relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estas representaciones a menudo han sido inexactas o han subestimado las capacidades del avión. Muchas representaciones cinematográficas han perpetuado la idea de que el P-40 era inferior a sus contemporáneos, mostrándolo siendo fácilmente derrotado por aviones enemigos. Estas representaciones han contribuido a la percepción pública subestimada del avión. Preservación y memoria. Hoy en día, los P-40 supervivientes son altamente valorados por coleccionistas y museos. Los aviones restaurados regularmente participan en espectáculos aéreos, donde continúan impresionando a las audiencias con su apariencia distintiva y sonido característico. Estos aviones preservados sirven como recordatorios tangibles de la contribución del P-40 al esfuerzo de guerra aliado. Su presencia en museos y espectáculos aéreos ayuda a educar a las nuevas generaciones sobre la historia de la aviación militar. Capítulo 14. Análisis técnico detallado. Aerodinámica y rendimiento. Un análisis técnico detallado del P-40 revela un diseño que, mientras no era revolucionario, estaba bien ejecutado y optimizado para su rol previsto. La aerodinámica del avión representaba un equilibrio cuidadoso entre velocidad, estabilidad y facilidad de manufactura. El perfil del ala del P-40 estaba optimizado para vuelo de alta velocidad a baja altitud, exactamente donde el avión era más efectivo operacionalmente. Esta optimización no fue accidental, sino el resultado de decisiones de diseño deliberadas, basadas en una comprensión realista de las capacidades del motor disponible. Sistemas y subsistemas. Los sistemas del P-40, incluyendo controles de vuelo, sistema eléctrico y sistema hidráulico, eran relativamente simples pero efectivos. Esta simplicidad no era una deficiencia sino una fortaleza, permitiendo mantenimiento más fácil en condiciones de campo. El sistema de combustible del P-40, con sus múltiples tanques y capacidad de transferencia, proporcionaba flexibilidad operacional importante. Los pilotos podían ajustar el balance del avión, transfiriendo combustible entre tanques, y el sistema redundante proporcionaba seguridad adicional en combate. Materiales y construcción. La selección de materiales para el P-40 reflejaba un equilibrio entre rendimiento, costo y disponibilidad de recursos. El uso extensivo de aleaciones de aluminio
proporcionaba un buen balance entre peso y resistencia. Los métodos de construcción utilizados permitían reparaciones relativamente fáciles en condiciones de campo. Los paneles de acceso bien posicionados y los componentes intercambiables facilitaban el mantenimiento, una consideración crucial para operaciones en teatros remotos. Capítulo 15. El P-40 en perspectiva histórica. Contextualización en la historia aeronáutica. Para evaluar justamente al P-40, debe ser visto en el contexto de la evolución de la tecnología aeronáutica durante los años 30 y 40. El avión representaba la culminación de una línea evolutiva de diseño que había comenzado en la Primera Guerra Mundial. El P-40 incorporaba lecciones aprendidas de conflictos anteriores, particularmente la Guerra Civil Española, donde las primeras versiones de aviones como el Messerschmitt 109 habían demostrado la importancia de velocidad y potencia de fuego sobre maniobrabilidad pura. Influencia en diseños posteriores. La influencia del P-40 en diseños posteriores es más sutil pero no menos real. Muchos de los principios establecidos durante su desarrollo se convirtieron en estándares de la industria que persistieron durante décadas. El énfasis en la supervivencia del piloto, demostrado tan efectivamente por el P-40, influyó en todos los diseños posteriores. La idea de que un piloto experimentado era más valioso que cualquier avión individual se convirtió en doctrina militar estándar. Lecciones estratégicas. El programa P-40 también proporcionó lecciones importantes sobre estrategia militar y adquisición de equipos. La decisión de proceder con un diseño suficientemente bueno, en lugar de esperar por la perfección, demostró ser estratégicamente correcta. Esta lección, que la disponibilidad inmediata puede ser más valiosa que la superioridad técnica, influyó en decisiones de adquisición militar durante la Guerra Fría y continúa siendo relevante hoy en día. Capítulo 16. Testimonios y evidencia documental. Informes de combate oficiales. Los informes oficiales de combate de unidades equipadas con P-40 proporcionan evidencia objetiva de la efectividad del avión. Estos documentos, muchos de los cuales no fueron desclasificados hasta décadas después de la guerra, pintan un cuadro más positivo del rendimiento del P-40 than popular perception suggests. Los informes consistentemente destacan la confiabilidad del avión, su capacidad para absorber daño y su efectividad en roles de ataque terrestre. Aunque reconocen las limitaciones del avión en combate aéreo a gran altitud, también documentan numerosos éxitos cuando el avión era utilizado apropiadamente. Memorias de pilotos. Las memorias y relatos de primera mano de pilotos que volaron el P-40 proporcionan perspectivas invaluables sobre las capacidades reales del avión. Estos relatos, escritos años después de los eventos, ofrecen evaluaciones más equilibradas que los informes inmediatos de combate. Muchos pilotos expresan respeto retrospectivo por el P-40, reconociendo que aunque no era el avión más avanzado disponible, era confiable, resistente y efectivo cuando era utilizado correctamente. Esta evaluación madura contrasta con percepciones contemporáneas que a menudo enfatizaban las limitaciones del avión. Análisis de inteligencia enemiga. Los documentos de inteligencia de las fuerzas del eje también proporcionan perspectivas interesantes sobre el P-40. Los análisis alemanes y japoneses del avión reconocían tanto sus fortalezas como sus debilidades. Los informes japoneses, en particular, destacaban la robustez del P-40 y advertían contra subestimar su efectividad. Los pilotos japoneses experimentados desarrollaron respeto por el avión y las tácticas empleadas por sus pilotos. Capítulo 17. El factor humano. Entrenamiento y doctrina. El éxito del P-40 no puede separarse de los programas de entrenamiento y doctrina desarrollados para maximizar su efectividad. Los programas de entrenamiento específicamente diseñados para pilotos de P-40 enfatizaban las fortalezas del avión mientras enseñaban a los pilotos a evitar situaciones donde sus debilidades serían explotadas. Estos programas de entrenamiento fueron innovadores en su enfoque sistemático para enseñar tácticas específicas del avión. La idea de que diferentes tipos de aviones requerían aproximaciones tácticas fundamentalmente diferentes se convirtió en doctrina estándar de la Fuerza Aérea. Liderazgo y comando. El liderazgo de unidades equipadas con P-40 también jugó un papel crucial en su éxito. Comandantes como Chennault, que entendían las capacidades y limitaciones del avión, pudieron desarrollar tácticas que maximizaban su efectividad. Este tipo de liderazgo adaptativo, que trabajaba con las capacidades disponibles en lugar de lamentarse por lo que no estaba disponible, se convirtió en un modelo para comandantes posteriores enfrentando desafíos similares. Moral y espíritu de lucha. El factor humano también incluía consideraciones de moral y espíritu de lucha. Los pilotos que confiaban en su equipo luchaban más efectivamente, y el P-40 desarrolló una reputación de confiabilidad
que inspiraba confianza en sus pilotos. Esta confianza no era mal colocada. Las estadísticas de supervivencia para pilotos de P-40 eran comparables a las de pilotos de otros tipos de aviones, y en algunos casos superiores, debido a la robustez del avión. Capítulo 18. Innovaciones operacionales. Mantenimiento de campo. Las operaciones con P-40 llevaron a innovaciones significativas en mantenimiento de campo y logística. La necesidad de mantener aviones operacionales en condiciones primitivas llevó al desarrollo de técnicas y procedimientos que se convirtieron en estándar para todas las operaciones aéreas posteriores. Los mecánicos desarrollaron métodos para realizar reparaciones mayores, utilizando herramientas improvisadas y materiales sustitutos. Estas técnicas fueron documentadas y se convirtieron en parte del entrenamiento estándar para personal de mantenimiento. Adaptación de armamento. Las unidades de campo también desarrollaron modificaciones de armamento que mejoraban la efectividad del P-40 en roles específicos. Estas modificaciones incluían la instalación de racks para cohetes, modificaciones para bombas más pesadas y ajustes en la armonización de ametralladoras. Muchas de estas modificaciones de campo fueron posteriormente incorporadas en variantes de fábrica, demostrando el valor de la innovación a nivel operacional. Tácticas adaptativas. Las unidades operacionales también desarrollaron tácticas específicas para sus teatros de operación. Las tácticas desarrolladas en el desierto del norte de África diferían significativamente de aquellas utilizadas en las selvas del Pacífico. Esta adaptación táctica demostró la versatilidad fundamental del diseño del P-40, un avión que podía ser efectivo en entornos tan diversos como el desierto del Sahara y las selvas de Nueva Guinea. Obviamente tenía características muy deseables. Capítulo 19. El veredicto de la historia. Reevaluación moderna. En décadas recientes, historiadores de aviación han comenzado a reevaluar el lugar del P-40 en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Esta reevaluación ha sido facilitada por el acceso a documentos previamente clasificados y una perspectiva más equilibrada sobre los eventos de la guerra. La evaluación moderna reconoce que el P-40, mientras no era técnicamente superior a muchos de sus contemporáneos, fue estratégicamente crucial para la victoria aliada. Su disponibilidad durante los periodos críticos tempranos de la guerra lo convirtió en un factor decisivo en múltiples teatros. Contribuciones duraderas. Las contribuciones duraderas del P-40 van más allá de sus logros operacionales inmediatos. El avión estableció precedentes en diseño, tácticas y logística que influyeron en el desarrollo aeronáutico durante décadas. La filosofía de diseño del P-40, enfatizando robustez, confiabilidad y capacidad de producción sobre rendimiento puro, se convirtió en un modelo para programas de armas posteriores. Esta aproximación ha demostrado ser particularmente valiosa en conflictos prolongados donde la attrition and logistics become decisive factors. Lecciones para el futuro. Las lecciones del programa P-40 siguen siendo relevantes para los planificadores militares modernos. La importancia de tener equipos suficientemente buenos disponibles inmediatamente versus esperar por soluciones perfectas es una tensión constante en la adquisición militar. El P-40 demostró que en la guerra, como en muchas otras áreas, lo perfecto puede ser enemigo de lo bueno. Un avión disponible en cantidades suficientes puede ser más valioso estratégicamente que un diseño superior disponible en números limitados. Conclusión. Reivindicando al guerrero olvidado. El caso para la reevaluación. Después de examinar la evidencia completa, registros de producción, informes de combate, testimonios de pilotos, análisis enemigos y el contexto histórico más amplio, el caso para reevaluar el lugar del P-40 en la historia es convincente. El P-40 no era el caza más avanzado de su era, pero era exactamente lo que los aliados necesitaban cuando lo necesitaban. Su disponibilidad durante los meses críticos de 1941 y 1942 ayudó a detener las fuerzas del eje en múltiples teatros. Contribuciones multifacéticas. Las contribuciones del P-40 fueron multifacéticas. No solo proporcionó capacidad de combate inmediata, sino que también estableció precedentes en diseño, tácticas y logística que influyeron en desarrollos posteriores. El avión sirvió como un laboratorio para el desarrollo de tácticas de combate modernas, técnicas de mantenimiento de campo y filosofías de diseño que priorizaban la supervivencia y la versatilidad sobre el rendimiento puro. El verdadero legado. El verdadero legado del P-40 no está en sus especificaciones técnicas, sino en su contribución práctica a la victoria aliada y su influencia en el desarrollo aeronáutico posterior. Fue un avión que,
cuando la historia lo juzgue completamente, será recordado no por sus limitaciones, sino por sus logros. En los cielos cielos sobre Pearl Harbor, en las arenas del norte de África, en las selvas del Pacífico y en docenas de otros campos de batalla, el P-40 y sus pilotos escribieron capítulos cruciales en la historia de la libertad. Es tiempo de que estos capítulos reciban el reconocimiento que merecen. Reflexión final. Al final, la historia del P-40 es una historia sobre más que solo un avión. Es una historia sobre adaptación, perseverancia y la capacidad humana para maximizar las herramientas disponibles para lograr objetivos aparentemente imposibles. El Curtiss P-40 puede no haber sido el caza más glamoroso o técnicamente avanzado de la Segunda Guerra Mundial, pero fue, en muchas formas, exactamente el caza que el mundo necesitaba en su hora más oscura. Por eso, merece ser recordado no como un diseño de segunda clase, sino como uno de los guerreros más importantes y subestimados de la guerra más decisiva de la historia moderna. En las palabras de uno de sus pilotos, no era el avión más rápido, no era el más maniobrable, pero nos llevó a casa. Y al final, eso es lo que importaba. Esta es la historia del Curtiss P-40, el caza más subestimado de la Segunda Guerra Mundial, finalmente recibiendo el reconocimiento que siempre mereció